seguridad. Seguridad es otro tema clave, clave. El aumento de la criminalidad este año ya está siendo muy grande y se va a empeorar y mucho. Y ahí hay que empezar a mirar un poco qué hacer. Y nosotros tenemos muchas propuestas. Venimos haciendo propuestas del tema de seguridad desde hace 20 años, ¿no? En distintas, ahora en Libertad y Progreso y ahora en Unidos. Pero ya lo hicimos antes en algún momento con Rodríguez Sá y demás, con Fausto Espotorno, y porque la verdad es que la seguridad es un tema clave. O sea, Sí, sí, sí. la seguridad, la vida, la propiedad, es lo esencial, ¿no? Y Hoy día es la lamentablemente, principal del que consigue la gente. sí, y de hace muchos años que venimos lamentablemente cambiando a una doctrina que es la doctrina de Zaffaroni, que es la doctrina de que zafen los presos, ¿viste? O sea, que zafen los delincuentes. Y no es una doctrina sana, es una doctrina que nos ha perjudicado mucho a muchas personas y perjudicado temas muy, muy tremendos como es la vida. Yo tengo algún amigo que le han matado al padre enfrente de su casa, ¿viste? Si vos decís, y han soltado a los asesinos, o sea que los sueltan antes de término, no se cumplen las condenas. La probabilidad de que te condenen si cometés un delito en Argentina es el 0,5%. O sea, Increíble. 99,5% es que salís libre. Entonces, eso es inaceptable, con lo cual hay que hacer cambios muy profundos. Pero perdón, me anticipé un poquito a tus preguntas. No, no, buenísimo, buenísimo. Mejor que sea natural y fluido. Bueno, ya sobre este tema. ¿Qué opinás de la aportación de armas? Un tema tan caliente hoy día. Bueno, yo creo que la aportación de armas es un tema importante para los que creemos en la libertad, ¿no? En Estados Unidos creo que es la segunda enmienda la de la aportación de armas, ¿no? O sea, cuando se hicieron las primeras, creo que son como, no me acuerdo si eran las primeras 10 o 19 enmiendas, que son las que llaman los de Bill of Rights. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque imagínate que una persona que está en el campo no puede esperar que llegue la policía. O sea, estás en un Es campo, estás inviable. alejado, capaz que estás a 50 kilómetros del pueblo más cercano y te entran a robarte la hacienda o te entran a violar a tu mujer y que no puedes tener un arma. O sea, es obvio que la aportación de armas es un derecho natural cuando no tenés posibilidad de tener un acceso rápido a la policía, ¿no? Entonces ese es un tema. Y ahora lo que se ha hecho, se ha ido prostituyendo el tema, pues se ha ido complicando, porque les ponen trabas a las personas que quieren portar armas o tener armas. Además, ojo, hay dos temas. Uno es la aportación de armas fuera de tu casa y la otra es el tener armas en tu casa. Sí, Entonces, sí, por tener la defensa de la propiedad. exactamente. Entonces, tener para en tu casa debiera ser simple y tener, sí, por supuesto, puede haber un test psicológico y demás para que no haya un loco que esté ahí andando tirando tiros, pero, Lógicamente. pero lo que está claro es que el derecho existe y tampoco te pueden poner, como hacen ahora, unos costos enormes. El otro día me dijeron la cifra, no me acuerdo exactamente, pero hoy para tener un arma tenés que pagar una buena suma de dinero para poder hacerte los test y que te aprueben y demás. Con lo cual ahí creo que hay un tema que hay que revisar, ¿no? Desde ya yo sigo creyendo que lo mejor es, viste que en el Far West, cuando había en las películas de los cowboys, que por ahí el Sí, sí, sí. sheriff le sacaba las armas al que estaba andando por la calle con armas y que yo, venía un grupo de delincuentes ahí a jorobar. Yo eso lo entiendo, me parece perfecto que el Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Pero eso implica que el Estado tiene que hacer las cosas bien y de todas maneras no te puede impedir que vos tengas un arma en tu casa para defenderte, a vos y a tu familia, ¿no? Que tampoco es lo que yo aconsejo, ¿eh? Porque para tener un arma tenés que saber usarla. Y, Sí, sí, por supuesto. en Suiza, por ejemplo, casi todos los ciudadanos tienen un fusil ametralladora en el sótano de su casa y tienen incluso refugios antinucleares, pero se entrenan todos los años y es un país donde hay bajísima violencia. Y sin embargo, todo el mundo tiene un fusil en su casa. En el otro extremo tenés el caso de Estados Unidos, donde mucha gente tiene armas, pero cada dos por tres tenés a alguien, un loquito que sale y empieza a matar gente, ¿no? Entonces, hay que ir viéndolo. Y después tenés el caso de Canadá, por ejemplo, donde también hay algunos controles. Hay distintas sociedades. Yo creo que es un derecho
pero es un derecho que hay que tener cierto cuidado, ¿no? En términos de estar entrenado y de, las armas son muy peligrosas, como siempre me decía en mi casa, las armas las cargan los idiotas y las descarga el diablo, ¿no? O sea, entonces ahí, o al revés, la carga el diablo y la descargan los idiotas. Entonces, Más peligroso todavía. es más peligroso Sí, todavía. el tema es que hoy en día el monopolio no solo tiene el Estado, sino la delincuencia. Bueno, puede ser sinónimo Estado y delincuencia, pero la delincuencia consigue armas totalmente Bueno, libres ese es y un a problema, ciudadanos pero de bien se los hacen. sí, de todas maneras yo creo que por ahí no pasa la mejora de la seguridad. La mejora de la seguridad pasa por volver a una doctrina sana del Código Penal, del Código Procesal Penal y de todo el tema de la criminalidad. Y la doctrina sana es la doctrina Soler, que es una doctrina que viene de Cesare Beccaria en Italia, que limitó las penas y empezó a regular con todos temas que en el fondo son de buen sentido, lo que debiera ser el sentido común. Por ejemplo, que una pena por un delito mayor tiene que ser más grande que una pena por un delito menor. Entonces, si no te pongan la misma pena por un robo que por un asesinato, porque si no, cuando perseguís al ladrón, empieza a matar gente, porque la Claro. pena es la misma. Entonces, evidentemente hay que tener una pena más grave para un asesinato. Es decir, es todo un tema de racionalidad. Pero a eso hay que sumarle Alberdi. Alberdi decía, la cárcel no es para castigo, es para seguridad. Y eso fue una evolución tremenda de progreso, ¿no? Es decir, no es que la justicia está haciendo venganza, de ninguna manera. La justicia es humana, es imperfecta y no puede ser definitiva, por eso no puede haber pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, por un caso que hubo en Inglaterra donde había un asesino serial y había matado una cantidad de gente. Lo encuentran al asesino, aparentemente, lo condenan y lo cuelgan. Y después de colgarlo, el verdadero asesino dijo dónde había otros 3 cuerpos y demostró que habían matado a la persona equivocada. Y entonces ahí es donde se determinó, no se puede hacer una pena de muerte porque le podés pifiar. Y Sí, entonces, sí. con lo cual, la pena de muerte no, pero hay que tener penas. Lo importante tampoco no es que las penas sean terriblemente largas, sino que lo importante es que las penas sean cumplibles. O sea, que la probabilidad de que efectivamente seas condenado sea alta. Entonces hay un artículo de Gary Becker, que es un economista, pero que toca este tema, y que se llama Crimen y Castigo. Entonces el problema es que el crimen tiene que ser castigado. Y de nuevo, no como venganza, sino por seguridad de la población. O sea que Alberti la tenía clarísima, como en tantos otros temas. El tipo era un genio que te la ponía en el ángulo. Cada vez que hablaba te la colocaba en el ángulo. El tipo era como si fuera un Messi perfecto todo el tiempo. Es impresionante, las cosas que dice son impecables. Lean Alberti porque vale la pena. Y después hay que sumarle a eso, o nosotros proponemos sumar, perdón, me entró una amiguita. Eh, No hay problema. Proponemos sumar una doctrina, que es la doctrina que utilizó en Estados Unidos, en Nueva York, Giuliani, que fue intendente de Nueva York, que tenía un policía que tomó una doctrina que surgía de otro paper académico, que era el de la ventana rota. Era un paper académico donde se analizó y se hizo en la práctica. Vos ponías un automóvil en un barrio pobre, pero un automóvil impecable, durante unas horas, una noche, y no le pasaba nada. En el mismo barrio, vos ponías un automóvil y le rompías algo, le rompías, por ejemplo, el espejo y una luz o algo que sea, que se note que está como abandonado, y automáticamente lo destrozaban. Y unas semanas no quedaba nada, se llevaban todo. Y entonces lo probaron después en un barrio no tan pobre. Y ocurría lo mismo. Con lo cual, lo que demostraron era una teoría de que no hay que cometer esos primeros delitos porque llevan a delitos mayores. Entonces, con esa teoría surgió una política que se llamó la política de la tolerancia cero, que en realidad Giuliani lo llamaba de la calidad de vida. Entonces decía, en una ciudad, para tener calidad de vida, tenés que impedir las pequeñas felonías o las pequeñas contravenciones. Por ejemplo, el graffiti.
O sea, el graffiti hecho donde te permiten hacerlo, todo bien. Pero el graffiti sobre la propiedad de otra persona, todo mal. Entonces vos no podés hacer un graffiti en la propiedad de otra persona. O no podían, por ejemplo, saltar el molinete en el subte. Entonces empezaron a detener a los que hacían grafitis, a los que saltaban el molinete en el subte y demás. ¿Y qué pasó? Que no es que disminuían esos delitos, sino que disminuían los asesinatos. Entonces lo interesante es que frenando las pequeñas contravenciones se eliminan los robos y los asesinatos más importantes, porque tenés una sensación de orden. Imagínate, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, estaba prohibido hacer cirujeo. ¿Sabés lo que era el cirujeo, no? Cirujeo es revolver la basura y demás. Eso estaba prohibido, era una contravención. Pues ahora, hace algún tiempo, el Consejo Deliberante, populista, como siempre, dijo, bueno, está prohibido el cirujeo, salvo que sea tu forma de vida. ¿Te das cuenta de la irracionalidad? Sí, no tiene sentido. O sea, si vos tenés un buen laburo, no vas a hacer cirujeo. El que está haciendo cirujeo justamente es el que no tiene otro laburo y está terminando haciendo eso. O sea, es un disparate. Y entonces, ¿qué pasa? Han instalado el cirujeo como un mecanismo razonable en la ciudad todos los días. Están los cartoneros y demás, y lo transformaron en un medio de vida. Y ya lo legalizaron y demás. Con lo cual, eso te genera que revuelven la basura, y la basura está tirada por todos lados. Y la basura tirada por todos lados es lo contrario de la política de tolerancia cero. Entonces te genera más desorden, te genera esa sensación de que los policías no actúan. Si a eso le sumás la doctrina de Zaffaroni, que efectivamente los policías no actúan, porque cuando detienen a alguien, a un motochorro, a la hora lo tienen libre, o a las 2 o 3 horas, y el sistema no se vuelve a delinquir, exacto. Entonces tenés que bajar ese tema. Y a eso le agregamos otra propuesta más, que está en estudio, que ahora es una propuesta, por ahora no está definido que lo va a ser del partido, pero es de los grupos internos que estamos elaborando propuestas, que yo la llamo la tarjeta amarilla, naranja y roja, que significa lo contrario de lo que hace Zaffaroni. Zaffaroni dice que no hay que tomar en cuenta los hechos previos, porque eso sería estigmatizar a las personas por delitos previos. Nosotros no lo hacemos por estigmatizar a las personas, sino que lo hacemos por seguridad de la ciudadanía. Pero es igual que el fútbol. Entonces, igual que el fútbol, la gente entiende, es muy simple. Vos sos un motochorro, salís a delinquir, bueno, la primera pena es una pena suave. La segunda pena es una pena dura. La tercera pena es tarjeta roja, de por vida. Se acaba la joda. O sea, vos haces un delito con un revólver, es una pena más elevada que hacer un delito sin el revólver. Si disparaste, si tenés una mancha de pólvora, es una pena mucho más grave porque podrías haber matado a alguien. Entonces ahí, flaco, es una pena gravísima. Entonces hay que empezar a hacer cosas simples, publicitarlas y bajar la criminalidad rápidamente. Es decir, que esto no es una cuestión de mano dura o mano blanda, sino que es una cuestión de mano firme y justa.